¿Cómo estamos? Bueno, no quería dejar pasar este día para hacer un pequeño video sobre la Inmaculada Concepción, que es uno de los cuatro dogmas marianos que tenemos los católicos. Nosotros tenemos a María, Madre de Dios, conocida como la Teotocos, Santa María Siempre Virgen, la Asunción de María y la Inmaculada Concepción, que festejamos hoy, 8 de diciembre. Bueno, que es declarado dogma en el año 1854 por el Papa Pío IX. Bueno, vamos a leer un poquito la declaración que en el Dessinger, en el 490, habla un poco de la Inmaculada Concepción, en qué consiste, ¿no? Dice: la Inmaculada Concepción, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como la llena de gracia. Esto aparece justamente en Lucas 1:28, ¿no? La traducción, ¿no? del griego, que es haritomene, es la llena de gracia, ¿no? La que está siempre en gracia, completa, llena, ¿no? Y que no hay posibilidad de pecado, ¿no? En ese saludo que le hace el ángel, en cual María queda sorprendida, ¿no? Ese saludo que le hace. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción, en la que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamada en 1854 por el Papa Pío IX, ¿no? o Pío IX. Acá dice la declaración del dogma que dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que dice el dogma, no es que María eh, no haya recibido los méritos de Cristo, sino que Jesucristo también la redimió a María, pero la redimió de una forma distinta, la preservó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos maneras de recibir esa redención. Una vez estando ya en pecado, Dios nos redime, y a todo el género humano redime de esa manera, porque ya todos nacemos con el pecado original. Pero en el caso de María, a ella la preserva. Esto, si vamos a un ejemplo sencillo, nosotros vamos al médico cuando ya estamos enfermos y el médico nos termina curando. Pero también podemos ir al médico para que de alguna manera el médico eh, nos recete cosas o nos dé indicaciones para que nosotros no nos enfermemos, ¿no? Por prevención, más que nada. Muchas veces vamos a hacer control al médico para no enfermarnos. En el caso de María es lo mismo. Jesucristo también la redimió, pero la redimió de una forma distinta, la preservó. Así como esa redención sea plena, decía Duns Scoto, que es un escolástico, fue uno de los, que es beato, ahora considerado beato, Duns Scoto, es la que fue un franciscano, ¿no? Del año 1300, que defendió la Inmaculada Concepción. Él fue el que planteó el tema de que para que esa redención sea más plena, tendría que haber una persona, por lo menos en la humanidad, que sea preservada o redimida de antemano
para que Jesucristo también, que esa redención sea plena, que no solamente sea ya redimirnos después de que nosotros hayamos caído en el pecado, sino que también preservar. Y ese es el caso de María. Lo que podemos también ver, una cita bíblica muy importante, es la de Génesis 3:15, ¿no? La llamada protoevangelio, en donde habla claramente de que la mujer va a ser la que pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá en esta cita? Si Eva ya cayó en el pecado original, ya se hizo amigo del pecado, ya se hizo amiga con el pecado. Acá dice que va a haber una mujer que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Va a haber una enemistad. O sea, esa quiere decir que va a haber una nueva Eva en donde no va a caer en esa tentación. Nuestros primeros padres nacieron en una santidad originaria, digamos, y si esos primeros padres, ya sea Adán y Eva, no hubiesen caído en la tentación y no hubiesen pecado, esa santidad la hubiésemos heredado todo. Pero como Adán y Eva pecaron, todo el género humano también. No es un pecado cometido, sino es un pecado contraído. O sea, ya heredamos ese pecado, al cual llamamos el pecado original. Como Jesucristo, en el texto de San Pablo, se presenta como el nuevo Adán, tiene que haber una figura que represente a la nueva Eva. Entonces los padres de la iglesia ya veían en la figura de María el antitipo de Eva, ¿no? Porque el tipo que vemos en Adán, el antitipo es una versión mejorada. Entonces, el nuevo Adán, que es el antitipo, sería Cristo. Si Cristo redimió a todo el género humano, de alguna manera queda como una especie de trofeo para la serpiente que haya hecho caer a la mujer. Si no hay una nueva Eva, como que la serpiente se quedaría con una parte de la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús representaría a la descendencia de Adán, pero faltaría la mujer que contrarrestara la desobediencia de Eva. Y en ese antitipo, en esa forma de hacer analogía, ¿no? de Eva, que es la primera virgen, contrarrestada el pecado de esa desobediencia con la Virgen que es María. Y acá vamos a leer un texto que es de San Ireneo de Lyon, justamente para que ustedes vean que ya los padres de la iglesia hablaban de María como la nueva Eva. Ireneo de Lyon, en su texto contra los herejes, en el punto 5.19.1, dice: entonces, como así Eva desobedeció a Dios, sin embargo María fue persuadida para ser obediente a Dios. De esta manera la Virgen María podría convertirse en la nueva defensora de la Virgen Eva. Y así la raza humana cayó en la esclavitud, la esclavitud de la muerte por medio de una virgen,
así es rescatada por una virgen. Vemos acá que así como la mujer es la que arrastra al género humano, así la obediencia de María, como la nueva Eva, contrarresta esa desobediencia. Si esa desobediencia es lo que conocemos como el pecado original, si María es obediente, quiere decir que no tuvo pecado original. Ahí los padres de la iglesia ya habían hecho esta lectura de que María es la nueva Eva. Y en ese sentido, si María nació sin pecado original, la, Eva, si nació sin pecado original, María también tendría que nacer sin pecado original. Entonces ahí vemos la analogía que ya los padres de la iglesia fueron haciendo esta analogía. Como nadie puede negar que el nuevo Adán es Cristo, pero Cristo al no tener esposa, tenemos que encontrar quién es la nueva Eva y quién es la mujer que fue obediente, la llena de gracia. Inclusive ya encontramos en el Génesis 3:15 que dice que es la mujer que va a estar enemistada con la serpiente. Si Eva se hizo amigo cayendo en el pecado, el que se hace enemigo de la serpiente vendría a ser que nunca cayó en pecado. Y ahí vemos la iglesia a través de los siglos fueron viendo que María desde el instante de la concepción es sin mancha, sin mácula. Por eso es la Inmaculada Concepción. Es un dogma bastante tardío, eso no podemos negar, pero eso no quiere decir que la iglesia ya, San Ireneo de León, estamos hablando del siglo II, ya estaba haciendo esta analogía, como María, viéndola como la nueva Eva. Bueno, esto es como una pequeña introducción para no dejar pasar el día de la Inmaculada Concepción a todos aquellos que le interesa el tema y que es un dogma católico, ¿no? De por qué nosotros defendemos, que hay textos bíblicos que lo avalan y que hay padres de la iglesia que defendieron desde los primeros siglos y que la iglesia tiene la plena autoridad recibida de Jesucristo para definir esto como dogma. Así que bueno, feliz día de la Inmaculada para todos.